Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar mirando una expresión que muchas veces dentro de las congregaciones eh, se lleva a confusión o malinterpretación eh, y que afecta directamente al carácter de Dios con sus hijos, o cómo debemos presentarnos ante Dios nosotros que somos sus hijos, su iglesia. Entonces, como digo, en el estudio de hoy vamos a analizar la, la expresión de temor y temblor, la cual muchas veces lleva a confusión y a parecer que hay diferentes formas de acercarse a Dios o que Dios es un Dios lejano, al cual no es muy difícil de acercarnos, o un Dios que nos debe infundir miedo y terror incluso a sus hijos. Como digo, me refiero a la expresión temor y temblor, que si lo leemos tal cual que así parece, al utilizarse esta expresión, parece que estamos ante el miedo más profundo que causa temblor y pánico. El miedo que nos paraliza y nos vuelve completamente vulnerables. Esto sería así si la leemos fuera del contexto bíblico o en nuestra lengua castellana. Pero esta misma expresión, escrita en el griego antiguo, la de temor y temblor, tiene el significado o se utiliza siempre que se quiere hacer la referencia a una obediencia o una humillación máxima a la hora de servir. O sea, la entrega en servicio en dedicación plena. Esto es muy importante. Siempre que se aparece esta expresión, estamos hablando de obediencia, obediencia, obediencia máxima, servicio máximo a la causa que estemos. Este tipo de expresiones, como puede ser temor y temblor, son las que conocemos en castellano, gramaticalmente hablando, como locuciones, que son el conjunto de dos o más palabras que forman en sí una unidad léxica con un significado propio. Por ejemplo, si esto no se entiende, que quizá es la definición técnica. Eh, una expresión donde se entiende muy bien de lo que estamos hablando, de la locución, sería la locución dar a luz, por ejemplo. Es que si alguien no conoce el castellano, pues se cree que eso significa, por ejemplo, encender una luz, ¿no? Si lo leemos literal, ¿no? Dar a luz, pues parece que es encender una luz. Cuando todos entendemos que dar a luz en su conjunto es cuando una mujer para un bebé. Pues como digo, con esta expresión de temor y temblor ocurre algo similar que con la expresión dar a luz, que por separado sus palabras tienen un significado y en su conjunto el significado varía, formando una nueva unidad léxica. Para empezar, empezaremos viendo diferentes versículos en el Nuevo Testamento donde se utiliza esta expresión. Y como siempre que se utiliza, la connotación es siempre la entrega, servicio y humillación plena de la o las personas que se refieren los versículos. Nunca se va a utilizar esta expresión para denotar miedo o parálisis a la hora de actuar. Vamos a empezar viendo, por ejemplo, 2 capítulo 7, versículo 15, que es uno de los versículos donde encontramos esta expresión. Dice así la palabra: ahora sus sentimientos se han intensificado con respecto a vosotros, recordando la obediencia de todos vosotros
de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Este versículo es muy revelador de la connotación que nos trae la expresión temor y temblor. No es que simplemente estaban en ese momento en la iglesia de Corintio obedeciendo a Tito, sino que Pablo señala que esa obediencia era plena, una obediencia en temor y temblor. Eso dice, recordando la obediencia de todos vosotros. ¿Cómo era esa obediencia? De cómo lo recibisteis con temor y temblor. O sea, una obediencia plena. O sea, la ligación entre obediencia, temor y temblor. Entonces tenemos aquí una clara unión, como digo, entre la obediencia y el temor y temblor, que es simplemente, como digo, la obediencia máxima posible. Otro pasaje donde se habla también o se utiliza, mejor dicho, esta expresión la encontramos en 1 Corintios 2, capítulo 2 y versículo 3. Y dice, estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. En este versículo Pablo se muestra cómo él llegó a la congregación de Corintios, despojándose de cualquier sabiduría propia o capacidad de liderazgo personal, simplemente entregándose a la obediencia plena en Cristo y al servicio y dedicación plena a la congregación de Corintios. Es por esto que se utiliza el término debilidad en el versículo 3, como muestra del despojarse de sabiduría o de don de gente que pudiera tener Pablo, y por otro lado el temor y temblor, mostrando su servicio pleno por Cristo a la congregación de Corintios. Lo único que mantuvo Pablo en su mente a la llegada a Corintios fue lo que dice en el versículo 2. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2, porque me propuse no saber nada de entre vosotros, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y lo reafirma en el versículo 4 y 5, y el porqué de esto. Ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No es que Pablo llegara a Corintios con algún tipo de enfermedad o incapacidad cuando se refiere a debilidad, la debilidad que habla en el versículo 3, sino que su fuerza y sabiduría estaban en un solo punto y provenían del mismo Jesús. O sea, se cumplía lo que dice, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor estaba dándole la sabiduría a Pablo, este tenía que dar el mismo ejemplo a la congregación para que se cumpliese lo que ya había enseñado Jesús en el Evangelio. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 14 y 15. Esto fue lo que enseñó el Señor Jesús a los discípulos. Dice, pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo he dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. El Señor vino y sirvió
Ahora le tocaba a Pablo servir del mismo modo que sirvió Cristo, en obediencia extrema, o sea, en temor y temblor. Temor y temblor no significa, como algunos quieren enseñar, que Pablo llegara con miedo extremo o no supiera cómo lidiar con la congregación. Simplemente se entregó completamente al Espíritu, en plena obediencia, en su llegada a Corintios, con un corazón servicial, para que vieran los corintios la diferencia entre el Dios vivo y las palabras que tantas veces habían escuchado de la sabiduría y filosofía humana. Porque recordemos, en Corintios abundaba la filosofía generada por los hombres. Corintio era cuna de la filosofía humana, era una de las cunas de la filosofía humana. Y no podía llegar cualquier persona con sabiduría humana porque lo verían como sabiduría humana. Entonces Dios tenía que actuar de una manera diferente ante esta congregación. ¿Cómo actúa Dios a través de Pablo? Pablo se despoja de toda su sabiduría y simplemente es el Espíritu de Dios que habla a través de Pablo. No es sus capacidades, no es su sabiduría personal, es simplemente el Espíritu. El Espíritu. Y Pablo se sujeta en una obediencia extrema al Espíritu. Y esa es la manera que él se acerca a esta congregación. Y así se cumple pues, lo que hemos visto en 1 Corintios 2:3, ¿no? Y estuve entre vosotros con debilidad. La debilidad personal, de despojarse de todo, de quitarse todo lo suyo. Y una sujeción extrema, con temor y mucho temblor. Esto se refiere a eso, a una obediencia extrema a Cristo. Como dice el versículo 2, porque me propuse no saber nada entre vosotros, solo tenía a Cristo y al crucificado. O sea, el conocimiento del Evangelio, el Evangelio estaba con él, o sea, todo proveía de la palabra de Dios y del Espíritu obrando dentro de Pablo. Esta era la sujeción que tenía Pablo y esta fue la manera que él se presentó ante Corintios. No enfermo, no con ningún problema personal, no con miedo por esa congregación en específico, no, pues simplemente fue el momento de una entrega completa al Señor, una disposición plena al Señor, una obediencia extrema manifestada en esta congregación en concreto. Otro pasaje donde se utiliza la misma expresión de temor y temblor es en Efesios capítulo 6, versículo 5. Dice, siervos, obedeced a lo que son vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo. Creo que también es un versículo muy claro y directo. Debemos tener miedo a nuestros jefes o a las personas a las que son nuestras cabezas. Debemos tenerles miedo, un miedo paralizante. Por supuesto que no. En este versículo se nos exhorta a una obediencia total a nuestras cabezas, a nuestros jefes, por ejemplo, en nuestro trabajo, al cual obedecemos a Cristo. No es que debamos obedecer aquello que sea contrario al mandato de Cristo, por obedecer totalmente a las autoridades que están entre Cristo y nosotros. Porque nunca olvidemos, como en una jerarquía militar, si el general, que es Cristo, nos dice que hagamos blanco, y por decir un rango inferior, como puede ser un capitán, nos dice que hagamos negro, nosotros debemos obedecer a la cúspide jerárquica, o sea, Cristo, por jerarquía y obediencia. Todo se resume a la obediencia y sujeción a nuestras autoridades superiores. Y esta obediencia debe ser, haz esto y tú lo haces.
pero no haciéndolo con miedo o por compromiso o porque si no lo hace va a haber consecuencias. Todo lo que hagamos en el mandato de nuestras autoridades debe ser hecho con el mismo amor, la misma manera de servir que mostró Cristo. Recordemos siempre, Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. No olvidemos nunca esta jerarquía. Por otro lado, no se puede servir a Dios tal cual servían, por ejemplo, los sacerdotes de la época de Malaquías a Dios. Como vimos en el estudio de Malaquías, como por obligación, haciendo las cosas sin amor, haciendo las cosas por miedo a Dios, tal y como lo leímos en ese estudio. Esto lo vemos, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3 y versículos 13 y 14, que dice así. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y quedemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, los sacerdotes vivían afligidos para servir al Señor. Tenían miedo al servir. Se sentían coaccionados por Dios al servir. Y esto no es la manera de presentarse ante Dios. Toda la enseñanza de la palabra de Dios es de vivir sirviendo a Dios, pero no en miedo. No en miedo, sino en amor hacia Él. Vamos a ver algunos pasajes donde esto queda patente. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice así el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo nos exhorta a no tener miedo. A no tener miedo. O sea, nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor. Y estar firme en el Señor nos garantiza el no tener miedo. No es que estemos firmes en el Señor y tenemos miedo del Señor. No. Es estar firme en el Señor y seguros en el Señor sin miedo. Y esto nos da expulsa el miedo de nuestro corazón si estamos firmes en el Señor. De esto mismo nos sigue, por ejemplo, hablando Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 1, 7, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el corazón, el espíritu que nos da Dios es de amor. No es un espíritu de miedo, es un espíritu de amor. Si fuera un espíritu de miedo, eso hubiera quedado reflejado. Que el espíritu nos daría miedo, temor, seca. Pero eso no viene. Habla de un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre. El manso es el obediente. Un espíritu de obediencia tenemos, ¿sí? Y de amor, ¿sí? Amor y obediencia. Son dos bases principales que nos da el Espíritu Santo en nuestro espíritu. De lo mismo, en Romanos, capítulo 8, versículo 15. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino recibisteis el espíritu de adopción como hijos, el cual clamamos Abba Padre.
sea, no es un espíritu de temor. El Espíritu Santo no es espíritu de temor. Es como vemos, como hemos visto en 2 de Timoteo, un espíritu de amor, que nos infunde amor. El amor de Dios. Claro está. Esto no es un amor propio ni nace, ni es de nuestro. Es un regalo realmente de Dios. Y quizá uno de los pasajes más claros en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Creo que este es un pasaje muy lapidario y muy directo para quien predica que el temor y temblor es algo que produce Dios. Eso no es de Dios. Ni esa expresión de temor y temblor se refiere a miedo, bajo ninguna circunstancia. Como digo, como estamos viendo, se refiere a obediencia. Y Dios lo que da es amor, que se produzca amor, el perfecto amor en nosotros. Y que lo manifestemos, claro está. ¿Cómo lo manifestamos? A través también de la obediencia. Es una de las manifestaciones de cómo se manifiesta el amor. Y el amor echa fuera el miedo, el temor. O sea, son opuestos realmente. Amor y temor son antagonistas uno del otro. El amor proviene de Dios. El temor no proviene de Dios. Esto hay que tenerlo muy claro. Un hijo de Dios no va a sentir miedo de su padre. No va a sentir miedo de Dios. Va a sentir amor hacia su padre. Como la relación de una familia. Esto es lo mismo. No sería una relación sana si un hijo siente miedo de su padre. Eso no es sano. Eh, y nosotros, nuestra obediencia a Dios debe de ser en amor. Como digo, esta último versículo es quizá la declaración más clara y directa sobre este tema. El que está con Cristo vive en su amor y hace las cosas por amor a Cristo. Igual que Él nos amó primero, nosotros lo amamos a Él. No por nosotros, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tal cual lo leímos en 2 de Timoteo 7. Es el Espíritu el que da poder, amor y dominio propio. Y no olvidando que el cristiano tiene un corazón de amor porque así nos lo ha dado Dios y que este amor expulsa cualquier tipo de miedo, de temor. Ahora, llegamos al pasaje donde muchísimas congregaciones caen en el error gravísimo doctrinal y del propio carácter de nuestro Dios, y es el de Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice el pasaje: de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo normal, y que se enseña muchas veces a leer este pasaje en muchísimas congregaciones, es tener muchísimo miedo y terror, ya que la salvación la podéis perder. Y si la perdéis, no la podéis recuperar. Así que vivid con temor por la salvación que Dios os ha dado. Este es el mensaje, o este mensaje parece coherente si la palabra de Dios fuera solo este versículo. Y entendemos la expresión temor y temblor por un miedo que nos llegaría a paralizar. Este es el problema de aislar versículos. Pero como la palabra de Dios no es solo Filipenses 2:12, podemos entender qué dice realmente Filipenses 2:12 en el contexto de la palabra. Pero empezando por la expresión que estamos tratando, y si en todos los versículos que hemos visto significa
una obediencia extrema y no un miedo paralizante, ¿por qué en este le quieren cambiar el significado? ¿O es que al leer esto ya se le olvida toda la enseñanza de la Escritura y en especial el pasaje que leímos de Primera de Juan 4:18? Porque parece que se le olvida, por ejemplo, ese pasaje, que el perfecto amor echa el temor. ¿Qué propósito pueden tener estas congregaciones? La respuesta es sencilla. Es tener a la gente la cual dependa en gran manera de la congregación. Viviendo en un miedo, un temor que los ata a la misma congregación. No hemos sido llamados a vivir atados a congregaciones. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio, la salvación a través de Cristo, de la misma forma que lo recibimos nosotros. El miedo siempre ha sido una forma de mantener controlada a las sociedades y a los grupos de personas. Son métodos utilizados por sectas para que misma, la misma secta estén unidas por el miedo. Esto, por ejemplo, lo vemos con la persecución de cristianos en la época de Nerón. Nerón quiso controlar a los cristianos de los primeros tiempos. ¿Cómo? A través del miedo. ¿Miedo cómo lo generaban? Persiguiéndolo y asesinándolo. Él creía que con estos métodos humanos podían controlar a los cristianos, atar a los cristianos a su poder. Pero los verdaderos cristianos no se sujetaban al miedo, sino al amor de Cristo. Y no sentían miedo ante estas persecuciones. Y se dedicaban simplemente a obedecer a Cristo en el amor, en el mismo amor que habían recibido de Cristo. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo el miedo es utilizado humanamente como una forma de control social. O sea, es algo bíblico que lo encontramos en la historia de los primeros cristianos. Algo que vivió el propio Pablo en su carne, pero Pablo no, a pesar de este miedo, de este control social a través del miedo, no se apartó de Cristo. Es un ejemplo muy claro de la utilización del miedo. Cristo nos dice que nuestro núcleo es Él, es Cristo. Y el amor que Él nos ha dado a nosotros no es el miedo, no es el miedo, es el amor que Él nos ha dado. Y partiendo de la mala interpretación de temor y temblor en este versículo, y como viene junto a la palabra salvación y ocuparse o trabajar en la misma, pues el mensaje de terror o miedo que se transmite es sencillo pero efectivo. Ten mucho cuidado o vas a perder la salvación. Todos los que hemos leído la palabra sabemos que la salvación es por fe en la palabra de Dios, no por obra. Esto lo hemos leído infinidad de veces en Efesios 2, versículos 8 y 9. Y sabemos que la fe es contraria al miedo. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 12, versículo 2, dice: He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. O sea, ten fe y no tengas miedo. Es el mensaje para los que están en el Señor. En el Salmo 56, por ejemplo, Salmo 56, versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío.
En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El amor y la confianza a Dios, o sea, la fe, expulsa el temor, el miedo humano, el miedo que no proviene de Dios. Lo mismo lo vamos a encontrar también en el Evangelio. Por ejemplo, en Marco, Evangelio de Marco, capítulo 5, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. De nuevo, la fe es contraria al miedo o temor. Fe y temor son dos relaciones opuestas. La fe es opuesta al miedo. Y esto queda muy patente en el pasaje de la barca, donde se encuentran los discípulos con Jesús en medio de la tormenta. En Mateo 8, versículos 25 y 26. Dice así la palabra. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Donde hay miedo, no hay suficiente fe. Y esto se lo denota Jesús a sus discípulos. Miedo y fe son opuestos. Una persona que tiene miedo no está mostrando fe. Si hay fe, no hay miedo, porque confías en el Señor. O sea, estamos ante dos situaciones opuestas. Y si se enseña, hemos visto en muchas congregaciones que debemos vivir en un miedo o angustia por la salvación, que por ejemplo existen pecados o actos que nos van a llevar a perderla. ¿Realmente qué se está fomentando en estas congregaciones? Por supuesto que no es el amor hacia Cristo, sino el vivir en miedo hacia Dios. Y con esto se anula la fe, porque el temor, como dice la Escritura, conlleva castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no ha sido perfeccionado en Cristo. Veamos las implicaciones que tiene esto. O sea, el que digan que hay que sentir miedo hacia Dios. O que debemos vivir con miedo. Esto es opuesto al amor. Al amor que es del espíritu. El miedo no es del espíritu. Del espíritu es la mansedumbre, o sea, la obediencia, como hemos dicho. Y es el amor, sí. Pero ¿del espíritu proviene el miedo? No. No y no. Esto no viene en ningún sitio. Que del espíritu provenga el miedo o el temor. Sí, la obediencia, eso sí, proviene del espíritu. Y el amor sí, proviene del espíritu. El miedo, el temor, no proviene del espíritu de Dios. Puede provenir de cualquier otro sitio, pero del espíritu de Dios, no. Esto es la doctrina del miedo infiltrada en la iglesia. Con un doble propósito. Considerar la salvación ofrecida por Cristo algo difícil de conseguir, donde aparte de la fe se le demanda obras al creyente para alcanzar la salvación o para mantenerla. Y recordemos, la salvación es por fe, no por obra. Las obras para el Señor es para nuestra propia sobreedificación y maduración como cristianos, dándole una mayor gloria a Dios. Y por otro lado, los cristianos que conviven en esta doctrina
no pueden ser perfeccionados en el amor de Cristo por temer, viviendo en miedo, sabiendo que el aliento de una posible pérdida de la salvación les acecha. Entonces nos damos cuenta que esto es una doctrina completamente contraria a lo que el Espíritu nos da a nosotros, que es el amor y la obediencia. Porque como dice, en el perfecto amor no hay temor. Pero se enseña que hay que vivir en el temor, en el miedo hacia Dios. Eso no es sano. Y limita al cristiano muchísimo. Porque donde hay temor no hay fe, como lo enseñó Cristo a sus discípulos. Y como hemos ido leyendo en varios pasajes. En contraparte está la enseñanza que la salvación, una vez obtenida, no se pierde, la cual está explicada a lo largo de diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Y al detalle en el libro de Romanos desde el capítulo 1 culminando en el 8, donde se garantiza que nada, ni nadie, ni nosotros mismos nos podemos separar de Dios. El verdadero cristiano es cristiano para siempre. El que acepta a Cristo es cristiano para siempre. Claro está, que sea cristiano, porque muchas veces confundimos al que dice ser cristiano y que no lo es. Salieron de nosotros y no eran de nosotros. Eso hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. Entonces, cuidado, pero estamos hablando del verdadero cristiano. El que es verdadero cristiano no se puede apartar de Dios. Lo dijo Cristo, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Esto no la doctrina de que la salvación se pierde, no lo voy a explicar en este estudio, pero en un futuro veremos al detalle con todos los versículos y pasajes, tanto con los usados por los que dicen que la salvación se pierde, como los que dicen que claramente que la salvación no se pierde, que realmente es esta última la enseñanza correcta en cuanto a esta doctrina fundamental. Una de las alegaciones que se dan contra la enseñanza de que la salvación se pierde es que esto da libertad al creyente a pecar, a no tener que obedecer los mandatos de Dios, ya que si no se pierde, la salvación, hay vía verde al pecado. Esto es lo que explican los que defienden la doctrina de que la salvación se pierde, en contra de que la salvación no está, a los que defienden de que la salvación no se pierde, que hay oportunidad para el pecado o vía verde para el pecado. O sea, es una doctrina, en teoría, según enseña el que dice que la salvación se pierde, los que viven en el miedo, de que ese tipo de cristiano que se fundamenta en esa doctrina va a pecar muchísimo más y va a ofender muchísimo más a Dios. Por tanto, sería, en base a su mente, una doctrina desechable y contraria a Dios. ¿Pero por qué? Porque sale de su mente. Sale de su mente y no sale de la palabra. Dime. Y además dicen que es una doctrina peligrosa. Peligrosa. Siempre, o sea, siempre va a estar el miedo por detrás. O sea, su fundamento, su base no es el amor de Cristo, es el miedo, infundir el miedo hacia Dios. El miedo dentro de los hijos de Dios. Claro. Que sí, Dios infunde miedo a los que no son suyos. ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? Eso lo vemos en la escritura. Como Dios, o sea, sus hijos no tienen que tener miedo de Dios porque son sus hijos. El que debe de tener miedo de Dios es quien no es hijo de Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Si es el Todopoderoso, es a quien el hombre debería temer de verdad. Tener miedo de verdad. El hombre que no lo ha aceptado. Porque está en su mano, en la mano de Dios, este hombre. Como digo, una de las alegaciones
que se dan contra la enseñanza de que la salvación no se pierde es que esto da libertad al creyente a pecar, a no tener que obedecer los mandatos de Dios, ya que si no se pierde la salvación, como digo, hay vía verde al pecado. Y esto solo lo diría a alguien que no tiene el amor de Dios con él. Porque yo voy a hablar personalmente, yo personalmente y todos los cristianos que conozco, que sabemos que la salvación no se pierde, trabajamos más duramente para mostrar el amor que Dios nos ha dado, para gloria de nuestro Señor, con el deber propio de guardar la santidad de una mejor manera día a día, sin olvidarnos que vivimos en un cuerpo pecador y que eso nos lleva a pecar diariamente. Porque recordemos, porque muchas veces la gente se lo olvida, a los cristianos se les olvida esto. Pecar no es solo la acción exteriorizada de la desobediencia a Dios. Si, por ejemplo, en nuestra mente pensamos en algún momento en hacer mal, o sea, un mal pensamiento, un mal propósito, una falta de sujeción a Dios, ya hemos pecado, ya hemos pecado. Y los pecados son para Dios todo iguales en cuanto a la justicia de Dios. Ahora, las consecuencias terrenales, obviamente, de los pecados son diferentes. Pero en cuanto a la justicia, para la justicia de Dios, todo pecado, es desobediencia y el pecado conduce a la muerte. Es la justicia de Dios. Es lo que nos enseña la justicia de Dios. Y nosotros no morimos ante Dios porque hemos recibido la salvación a través de Cristo. Él nos dio amor y nosotros le damos el mismo amor que hemos recibido de Él para Dios. Esa es la manera de actuar del cristiano. Yo obedezco a Dios porque amo a Dios, no porque tengo miedo de Dios, sino porque amo a Dios, amo la ley de Dios, amo su palabra. Y eso es lo que me sujeta a obedecer su palabra, el amor a Dios, no el miedo, no el temor. Como hay muchas congregaciones que aunque te digan no, 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 pero sutilmente te lo meten. Ten miedo a Dios. ¿Cómo que miedo a Dios? Miedo tenían los sacerdotes que nos describen Malaquías. Y Dios no estaba contento con su manera de actuar, porque ellos actuaban ante Dios obligados. Obligados. Y nosotros no tenemos que actuar obligados ante Dios, sino que nos debe de nacer, nos nace del Espíritu realmente, el amar a Dios y obedecerlo. Son dos facultades del Espíritu Santo que mora en el cristiano. Es la manifestación del Espíritu Santo realmente. No es manifestación del Espíritu Santo el vivir en miedo hacia Dios. Miedo hacia Dios debe de tener el no cristiano. Ese sí debe porque sabe que sin Dios está caminando hacia la muerte, a su muerte espiritual, a una condena eterna. Ese sí debería tener miedo al juicio de Dios. Y es precisamente de este trabajo, el cual surge del amor que reside en nosotros para con Dios, que todos nosotros, los cristianos, trabajamos en su palabra, en Cristo, en nuestro Salvador. Y es de esto mismo que habla Filipenses 2:12. Trabajamos para Cristo. Vamos a poner Filipenses 2:12. Tenerlo aquí presente. Filipenses 2:12. Nuestro pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién es nuestra salvación? ¿Quién es nuestra salvación? Dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Vamos al Evangelio. Lucas 2:30. ¿Quién es nuestra salvación?
Ahora leemos el versículo 29 para tener. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién vio? Cristo. La salvación. Lucas 19. Lucas 19, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién vino a esa casa? Jesús. Salvación. ¿Quién es la salvación? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es la salvación. Salvación es Jesucristo. Nunca se obedece a una acción, es salvar. Se obedece al Salvador, a una persona, en este caso al Salvador, a Jesús. Entonces, volviendo a Filipenses. Filipenses 2:12. Recordemos, temor y temblor, obediencia máxima. Nuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Filipenses 2:12 en su última parte del versículo? Ocupado. Trabajad completamente en Cristo con la máxima obediencia. Esto es lo que nos dice. Con toda humillación. Tenemos que trabajar en Cristo con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Es de esto de lo que nos habla Filipenses 2:12. Y lo que digo no solo confirma la buena traducción de la expresión temor y temblor y la referencia directa a Jesús, sino que si nos fijamos en los versículos anteriores, ¿de qué nos habla Pablo? Porque puede ser que no entendamos este versículo en concreto y nos confundamos si leemos este versículo aisladamente. Pero es que nosotros no podemos leer la palabra con versículos aislados, hay que leerla en su conjunto. Leamos los versículos anteriores, de qué nos está hablando el texto. Vámonos a empezar desde el versículo 3 de Filipenses 2. Dice así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimaos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estamos hablando de la obediencia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Pablo nos dice, obediencia los unos a los otros. Con el mismo sentimiento que vivió Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Qué nos está hablando esto? De una humillación, de un servicio extremo, tan extremo que fue hasta la muerte. Cristo sirvió al hombre durante su ministerio hasta su muerte, de una manera obediente, servir, siendo Dios, se humilló a siervo, se hizo siervo, el siervo más obediente, el siervo más manso. ¿A quién servía? Al Padre. Una obediencia extrema al Padre. Sirviendo al Padre, serviría también al hombre, porque será la voluntad del Padre. Entonces, nos habla de la humillación, el servicio máximo que hizo Cristo por nosotros. Siendo Señor, se hizo siervo para servirnos a nosotros, para salvarnos. Y es de esta forma que debe ser nuestra vida como cristianos. Si somos cristianos, tal y como menciona Pablo, con eso sí, que encontramos en el versículo 1, porque en el versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia. Esto sí son condiciones de un cristiano. O sea, nos está señalando que si somos cristianos, debemos vivir como Cristo, en servicio. Entonces debemos servir como sirvió nuestro Señor, trabajando para Él como su siervo, de manera obediente, en una obediencia máxima, obedeciendo la palabra de Dios. Y como dije antes, este servir a Dios en máxima obediencia, este amor por Él, lo produce el propio Dios. Todo para que cumplamos su buena voluntad, o sea, sus mandatos, o sea, guardar la santidad, obedecerlo. Como dice el versículo siguiente al versículo 12, el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De dónde proviene la obediencia y el amor de Dios? De Dios. Es Dios el que nos hace al cristiano obedecerlo y amar. Eso es producto del Espíritu Santo en nosotros, es producto de Dios. Filipenses 2 nos llama a obedecer a Cristo en amor, con el amor que Él nos da a nosotros. Él nos faculta de esta capacidad. El amor no es nuestro, es suyo en nosotros. Solo con Él podemos obedecerlo, o sea, cumplir su voluntad, predicar la palabra, sobre edificar en nuestra vida y guardar la santidad. Ahora, vista esta expresión de temor y temblor en el Nuevo Testamento, donde en su utilización en el mismo funciona como hemos dicho una locución, su propio significado. Esto ya no ocurre en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, donde como cualquier lengua tiene sus propias peculiaridades y es diferente al griego, obviamente. La expresión dar a luz a lo mejor en otra lengua no significa lo mismo que en castellano. Temor y temblor unidos no significa lo mismo en hebreo, cuando vienen unidos. Puede que sí, pero no tiene por qué. Por ejemplo, Salmo 55. Vamos a ir al libro de Salmo. Salmo 55. Del 1 al 5. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Aquí, por ejemplo, la expresión temor y temblor, si es el miedo extremo o paralizante, y como leemos, no es causado por Dios. No es Dios quien causa este miedo, sino es causado por la ausencia de Dios, tal cual viene en este salmo. La falta de Dios causa ¿qué? Temor y temblor, miedo, y en este caso un miedo que paraliza. Hay que tener mucho cuidado con las traducciones, ya que como digo, las expresiones en el Antiguo Testamento no son todas equivalentes al Nuevo Testamento, por ser usados dos idiomas diferentes, hebreo para el Antiguo y griego para el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, en el Salmo 2. Salmo 2.
versículo 11. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. En este caso, la palabra temor, por sí sola, tiene una referencia similar a la expresión temor y temblor que hemos visto en el Nuevo Testamento. O sea, sirve a Dios con una obediencia total. Total. Y en la segunda parte dice, alegraos o regocijaos con temblor. Esto no es alegría mezclada con miedo, sino que se refiere a hacer las cosas de Dios en alegría o una alegría que nos hace vibrar. O sea, con amor para el Señor, realmente. Lo que nos está hablando, o sea, casualmente, este Salmo 2, versículo 11, está muy relacionado y habla de lo mismo que habla Filipenses 2 en sus primeros versículos que hemos leído antes. Entonces, debe quedar claro la expresión temor y temblor usada en el Antiguo Testamento no es extrapolable al Nuevo Testamento, ya que su significado en ambos es diferente. Y ya por último, para concluir, anotar que esto sí, dependiendo del contexto, ya sea en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, el uso de la expresión temor puede tener una connotación de miedo o de reverencia, dependiendo, como digo, del contexto de la misma, donde viene la misma. Pero algo que debe quedar claro y es básico, Dios, nuestro Señor Jesús, no va infundiendo miedo en medio de lo suyo para que lo obedezca, sino que nos infunde amor y fe para que hagamos las cosas de la manera correcta, para que podamos darle la gloria siempre a Él. Por todo, le damos las gracias a nuestro Señor Jesús. Gracias por el amor que nos ha infundido, gracias por la obediencia que nos ha infundido a través de su Espíritu en nosotros. Y bueno, hasta aquí el estudio. ¿Quieres añadir alguna cosilla? Bueno, pues darle las gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este estudio. Invitarlos a que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos nuevos videos semanales. Y invitarlos también a que nos escriban cualquier duda, cualquier aporte, cualquier sugerencia. Estamos prestos a responder lo más pronto posible. Y bueno, invitarlos a que continúen siempre con nosotros, darles las gracias, bendecirlos en el nombre de Jesucristo y que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga en esta semana y que sigan estudiando la palabra del Señor, que es parte de nuestro mandato. Amén. Que Dios les bendiga.